Hola de nuevo a todos, soy Luis y el día de hoy celebramos nuestros primeros 100 suscriptores con un video especial. Yo soy Marlon. Como Luis mencionaba, el día de hoy tendremos una batalla doble, Héctor y Eliwood contra Zephiel. Cuando tengamos 1000 suscriptores podrán ver mi cara, y cuando tengamos 10.000 suscriptores podrán ver la cara de Luis. Es una promesa, chicos y chicas. Bueno, prosigamos entonces con el video. Zephiel es el rey de la potencia militar más grande de Elide, siendo un país capaz de conquistar el continente entero dadas sus capacidades militares. Claro, si Roy no hubiese opuesto resistencia, Zephiel seguramente hubiese logrado su cometido. Dentro del juego solo es el jefe final, si no logramos recolectar las armas de los 8 generales en su totalidad. Es una unidad bastante poderosa, con una defensa aceptable y una buena resistencia para ser una unidad física. Cuenta con la poderosa espada Ekesax, la cual es una de las más poderosas del juego, y al igual que la espada de los sellos puede atacar a distancia. Sin embargo, no otorga ningún bono a las estadísticas de los personajes ni es efectiva contra dragones. La razón de esto nos parece un misterio. Por otro lado tenemos a Héctor, este es sucesor de Uther, como Marqués Ostia, que es el país líder de la Liga de Licia, por ende es el país que mayor poder tiene dentro de esta alianza. Cuenta con un castillo famoso por sus defensas impenetrables. En Blazing Sword es un muchacho algo malcriado, que le encantan las peleas y es un guerrero nato, cosa que se refleja perfectamente en sus estadísticas. Es una unidad que sobresale ampliamente en fuerza y defensa, como las otras unidades acorazadas, pero tiene una velocidad bastante alta en comparación con estas. Sus principales debilidades son su baja suerte y su baja resistencia, que pueden hacer que pierda las peleas contra los magos o usuarios de espada con suficiente fuerza al principio. En el primer round usarán la Wolfbane y el Silver Blade, esto porque Zephiel no cuenta con ningún arma personal equivalente. Héctor gana el primer round. A pesar de haber tenido suerte y haber esquivado a Zephiel, la desventaja en velocidad le juega bastante mal, además de que Héctor tiene mayor fuerza y defensa que Zephiel.
La ventaja en el triángulo de armas es insignificante en este caso. Igualmente Zephiel sufre de tener baja suerte y ni siquiera el trono le sirve mucho en esta batalla. En la siguiente batalla usarán la espada del rey Egesax y el martillo del trueno Armans. Esta vez fue incluso peor. Zephiel hizo menos daño por la defensa aumentada que proporciona la Armax, mientras que recibió aún más daño por parte de Héctor. De igual manera no le sirvió de nada la ventaja del triángulo de armas, menos la ventaja del trono. Tampoco le sirvió la ventaja que le llevaba en puntos de vida. En la última pelea, Héctor usará nuevamente el Armans, mientras que Zephiel usará la Sword of Shields.
Finalmente Zephiel gana la última pelea, teniendo la ventaja del trono, de la Sword of Seals y el triángulo de armas. En conclusión, Héctor es capaz de derrotar a Zephiel él solo, sin curador y sin apoyo de otras unidades. La siguiente batalla es Eligud contra Zephiel. Ya los conocemos bastante ambos, así que al grano. Eligud le lleva ventaja en suerte y velocidad. Ambos tienen la misma fuerza, pero Zephiel tiene ventaja en puntos de vida y defensa, además del trono. Comenzará la lucha con la Durandal y la Ekesax. Eligud logra vencer por muy poco a Zephiel, al ser una unidad equilibrada y portar la Durandal, además de ser superior en velocidad. Le dan la victoria a Eligud, claro, estamos usando la Durandal del juego anterior, con las estadísticas de Blazing Sword, que aumentaron el peso de la Durandal desmesuradamente. Probablemente hubiese perdido Eligud. En la siguiente batalla ambos usarán el Regal Blade, ya saben, es más equilibrada. Zephiel gana el segundo round debido a su superior defensa y el apoyo del trono, aunque sin el trono aún así hubiera vencido a Eligud dada su menor defensa y menores puntos de vida.
En el último round se usará la espada Adulma, para variar un poco las cosas. La última batalla fue bastante reñida. Eligud logra vencer por un margen muy pequeño, dada su superioridad en velocidad. Sin embargo, si Zephyr no hubiera tenido el trono, muy probablemente hubiese sido derrotado antes. Eso sería todo por nuestro especial de 100 suscriptores. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darnos like, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!